Todos creen conocer el antiguo Egipto. Pirámides imponentes, faraones divinos, tesoros deslumbrantes. Pero, ¿qué ocurre cuando excavamos más allá de la arena del desierto? Nos topamos con enigmas que desafían la comprensión moderna. Cortes de precisión asombrosa, imposibles de replicar con nuestra tecnología actual. Bloques de granito, movidos a distancias que desafían la lógica. Procesos químicos perdidos en el tiempo, técnicas de construcción borradas de los registros. ¿Qué secretos celosamente guardados se llevó la arena? ¿Qué conocimientos ancestrales se desvanecieron con su civilización? La Gran Pirámide de Giza, una mole construida con aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra. Cada uno de estos gigantes oscila entre las 2 y las 15 toneladas. Su base se extiende a lo largo de 5 hectáreas. Pero aquí está lo asombroso. Sus esquinas están alineadas casi a la perfección con el norte verdadero, con un margen de error de tan solo 36 centésimas de grado. Más preciso que muchos edificios contemporáneos. En su interior, cámaras secretas conectadas por pasadizos tan estrechos que obligan a arrastrarse. Y en la cámara del rey, un sarcófago de granito macizo con un peso de 15 toneladas. Su entrada, apenas 1 metro de ancho. Detente un momento. Analiza la situación. El sarcófago debió ser colocado durante la construcción, no después. Aquí reside el verdadero misterio. Grúas modernas luchan por levantar bloques de granito de la mitad de ese peso. ¿Cómo lograron esta hazaña los antiguos egipcios con herramientas de cobre y rampas de madera? ¿Cómo desafiaron la gravedad y la lógica? A tan solo 200 metros al sur de la Gran Pirámide se alza la pirámide de Kefren, la misma piedra caliza, la misma precisión que desafía la lógica. Pero adentrarse en las cámaras de Kefren revela un enigma aún mayor. En la cámara funeraria, vigas de granito de 40 toneladas cada una se extienden a lo largo de casi 4 metros, sin el menor soporte. Lo asombroso, después de 4.500 años, no muestran ni una sola fisura por tensión. Piensa en esto: vigas de hormigón modernas, de dimensiones similares, se derrumbarían bajo su propio peso. Pero la pregunta se vuelve aún más inquietante al considerar el origen del granito. Extraído en Asuán, a más de 800 kilómetros al sur. El transporte fluvial explica parte del viaje, sí, pero las canteras de Asuán se encuentran en la orilla oriental del Nilo. Y el Nilo fluye hacia el norte. Esto significa que cada bloque de 40 toneladas tuvo que cruzar el río, navegar a favor de la corriente y luego volver a cruzarlo en Memphis. 800 kilómetros, 40 toneladas por bloque. Y todo aparentemente sin más ayuda que palancas de cobre y rodillos de madera. ¿Cómo lograron esta hazaña titánica? ¿Qué secretos ocultan las profundidades de la pirámide de Kefren? En Abidos, Egipto, un descubrimiento desafía todo lo que creíamos saber sobre el pasado. Imagina una estructura colosal, oculta bajo tierra, que desafía la lógica de la ingeniería antigua. Bloques de granito rojo, cada uno pesando más de 100 toneladas, conforman muros de más de 6 metros de espesor. Una fortaleza subterránea, excavada a casi 20 metros de profundidad. Pero aquí está el enigma. La cámara central está inundada, perpetuamente sumergida. ¿Qué propósito tenía esta construcción? ¿Qué secretos guarda en sus profundidades? Lo que es aún más desconcertante es la ausencia total de marcas de herramientas en las paredes. ¿Cómo lograron esta hazaña de ingeniería sin la tecnología que conocemos? Las juntas entre los bloques son tan perfectas, tan precisas, que miden menos de 1 a 3 de milímetro. Imposible insertar una hoja de papel. No hay rastro de mortero ni cemento. Solo la fuerza de la gravedad y una precisión asombrosa mantienen unida esta maravilla. La datación de esta estructura revela algo impactante. 6.000 años de antigüedad. Más antigua que Stonehenge, más antigua que las propias pirámides. Pero la precisión de su construcción supera a ambas. ¿Quiénes fueron los artífices de esta obra maestra olvidada? ¿Y qué conocimientos poseían para lograr semejante proeza? Pumapunku acaparó titulares por sus imposibles obras de cantería. Pero un obelisco inconcluso en Asuán
hace que Pumapunku parezca un juego de niños. Enclavado en la cantera de granito donde fue abandonado, este obelisco nos ofrece una visión directa de cómo se suponía que debía ser esculpido, o al menos eso parece, porque al examinarlo de cerca surge la pregunta inevitable: ¿cómo lo hicieron? Las marcas de corte desafían toda lógica. No hay rastro de cinceles, ni de picos, ni siquiera de sierras. La superficie del granito es lisa, pulida con una precisión asombrosa. Los cortes se adentran verticalmente, alcanzando una profundidad de más de 12 metros en la roca granítica sólida. De haber sido terminado, este obelisco habría pesado unas 1.168 toneladas, el doble del peso de la piedra más pesada jamás movida con maquinaria moderna. Y lo más inquietante es que estos cortes no son únicos. En Saqqara, en Huiza, en Abu Rawash, a lo largo de más de 1.200 kilómetros de Egipto, encontramos las mismas incisiones perfectas en el granito. La misma técnica, la misma precisión, los mismos resultados aparentemente imposibles. La arqueología experimental ha intentado replicar estas hazañas. Herramientas con puntas de diamante funcionan, sí, pero dejan marcas inconfundibles. El corte por láser es efectivo, pero requiere fuentes de energía que simplemente no existían en la antigüedad. El corte ultrasónico también es una opción, pero deja patrones de vibración en la piedra. Pero los cortes antiguos, esos no muestran ninguna de estas firmas. ¿Qué tecnología desconocida, qué método perdido en las arenas del tiempo permitió a los antiguos egipcios lograr esta proeza? ¿Estamos ante la evidencia de una civilización mucho más avanzada de lo que creemos? El Serapeum de Saqqara, un laberinto subterráneo que alberga un enigma colosal. 24 sarcófagos de granito, cada uno pesando la asombrosa cifra de 65 toneladas, reposan en cámaras excavadas en la roca caliza. Imagina por un momento la escena. Pasillos estrechos, apenas 9 pies de ancho, donde estos gigantes de piedra, de 8 pies de ancho, encajan con una precisión inquietante. Pero la verdadera sorpresa reside en las tapas. 15 toneladas de granito puro, sellando cada sarcófago con una exactitud milimétrica. En 1850, Auguste Mariette descubrió este lugar olvidado. De los 24 sarcófagos, 21 estaban vacíos. Los restantes contenían restos momificados de toros. ¿Un cementerio de animales sagrados? Tal vez, pero la perfección de su construcción apunta a un propósito mucho más elevado, un secreto celosamente guardado. Cada sarcófago del Serapeum desafía nuestra comprensión de la historia. Ángulos internos perfectamente rectos, paredes paralelas con una precisión de milésimas de pulgada, superficies pulidas hasta alcanzar un brillo especular. Hoy, la tecnología moderna, con herramientas de diamante y control computarizado, lucha por replicar esta maestría. Pero, ¿cómo lograron los antiguos egipcios, supuestamente equipados solo con herramientas de cobre y martillos de piedra, esta hazaña imposible? La cronología oficial nos dice una cosa, pero la evidencia física grita otra. El cobre no corta el granito. La piedra no lo pule hasta ese nivel de perfección. ¿Qué fuerza desconocida, qué tecnología olvidada se esconde tras los muros del Serapeum? La respuesta, si la encontramos, podría reescribir la historia de la civilización. Adéntrate en el laberinto interior de la Gran Pirámide, donde la precisión desafía toda lógica. La Cámara del Rey, un espacio de exactos 20 por 10 por 1,5 pies, es un testimonio de una maestría incomprensible. Sus paredes de granito, con ángulos perfectos hasta la centésima de pulgada, se alzan en el corazón de una estructura colosal de 2 millones de bloques. Cada bloque de granito, con un peso de hasta 70 toneladas, fue colocado con una tolerancia superior a la de los rascacielos modernos. Pero espera, hay más. La acústica de la cámara genera una frecuencia resonante de 8 Hz, idéntica a la del campo electromagnético de la Tierra. ¿Simple coincidencia o un diseño deliberado que aún no comprendemos? Debajo, la cámara de la reina
con paredes de piedra caliza, refleja la misma precisión implacable. Dos conductos se elevan en diagonal a través de la pirámide, pero no alcanzan el exterior, deteniéndose abruptamente dentro de las paredes. Su propósito, un enigma persistente. Las investigaciones más recientes, utilizando tecnología de fibra óptica, revelan algo aún más intrigante: elementos de cobre corroídos en el interior de estos conductos. Han permanecido ocultos durante milenios. ¿Qué función cumplieron? ¿Qué secretos aguardan ser desenterrados en las profundidades de esta maravilla ancestral? El misterio, lejos de resolverse, se intensifica. La química de las piedras de las pirámides revela un enigma aún mayor. Los bloques de piedra caliza ocultan un secreto. El análisis químico revela algo sorprendente. Contienen aditivos sintéticos. Pero la verdadera revelación surge al observar bajo el microscopio. Lo que vemos desafía todo lo que creíamos saber. ¿Podrían estos bloques no ser piedra caliza natural, sino una forma de hormigón? Y no cualquier hormigón. Este material antiguo es más duradero, más resistente que el cemento Portland moderno. Su precisión es asombrosa. ¿La evidencia? Los bloques fueron moldeados, no esculpidos. Esto explicaría las uniones casi perfectas entre las piedras, un ajuste tan preciso que desafía la lógica de la construcción antigua. Pero esta solución abre una nueva herida en el tejido de la historia. Se nos ha enseñado que los antiguos egipcios no poseían el conocimiento de la química del hormigón. La historia atribuye la invención de este material a los romanos, en el siglo II a.C. Las pirámides se alzan 2 milenios antes del hormigón romano. ¿Cómo es posible? ¿Qué tecnología olvidada, qué conocimiento perdido permitió a los constructores de las pirámides crear este material avanzado? ¿Estamos a punto de reescribir la historia de la construcción, la historia de la civilización? La pirámide romboidal de Dahshur, una anomalía que desafía la explicación. Su forma, inconfundiblemente doblada, nos revela un enigma arquitectónico. Inicialmente construida con una inclinación de 54 grados, a mitad de su ascenso, el ángulo se reduce drásticamente a 43 grados. ¿Un error de cálculo? La arqueología oficial sugiere que este cambio repentino fue una medida desesperada para evitar el colapso. Pero aquí está la paradoja. La pirámide romboidal es, de hecho, la pirámide más estable de todo Egipto. Su base, nivelada con una precisión asombrosa de apenas 2 centímetros en una extensión de más de 228 metros, desafía cualquier noción de fracaso estructural. Sus piedras de revestimiento permanecen intactas, sus cámaras internas inalteradas. ¿Qué secreto oculta entonces esta peculiar construcción? Algunos investigadores proponen una teoría radical, un diseño deliberado. ¿Podría la alteración del ángulo haber sido concebida para un propósito específico, más allá de la simple estabilidad? La respuesta podría estar en el sonido. Se ha descubierto que la pirámide romboidal posee propiedades acústicas únicas. Las ondas sonoras que penetran en su base emergen en la cima con una frecuencia alterada. En esencia, la pirámide actúa como un convertidor de frecuencia. Y lo más sorprendente es que este fenómeno no es exclusivo de Dahshur. La pirámide escalonada de Saqqara, la pirámide roja, también en Dahshur, e incluso la pirámide de Unas en Saqqara, parecen compartir estas características acústicas inusuales. ¿Acaso los antiguos egipcios dominaban una forma de ingeniería acústica avanzada, una comprensión profunda de la mecánica de las ondas que la historia convencional les niega? ¿Qué propósito oculto se esconde tras estas pirámides resonantes? ¿Qué mensajes, qué energías buscaban manipular? A los pies de la enigmática esfinge se alza un templo que desafía la lógica. La construcción conocida como el Templo del Valle esconde un secreto colosal: bloques de granito que alcanzan las 200 toneladas. ¿Cómo fue posible mover semejantes moles de piedra? Las paredes del templo se alzan imponentes, formadas por estos gigantes pétreos, dispuestos en 3 niveles. Pero aquí reside el verdadero misterio:
Un techo que se extiende a lo largo de 40 pies, sostenido únicamente por los muros, sin columnas internas, sin apoyos visibles. ¿Qué clase de ingeniería permitía semejante hazaña hace 400 años? Observa la precisión milimétrica con la que encajan estos bloques. Un ensamblaje perfecto, sin rastro de argamasa, cemento o juntas. Una unión tan perfecta que parece desafiar las leyes de la física. Piensa en esto. Este templo ha resistido el implacable paso del tiempo. Terremotos devastadores, inundaciones torrenciales, tormentas de arena implacables. Durante 4 milenios y medio. Estructuras modernas, reforzadas con acero, se desmoronan en la mitad de ese tiempo. ¿Qué secretos guarda este templo milenario? ¿Qué conocimientos perdidos permitieron a los antiguos egipcios construir con tal maestría y resistencia? La respuesta, quizás, esté grabada en las propias piedras, esperando ser descifrada. El Sam Esfinge, un guardián silencioso, un enigma tallado en piedra. Pero, ¿qué secretos oculta realmente esta colosal figura? Su cabeza, inexplicablemente pequeña en proporción a su cuerpo, es solo el primer indicio de una anomalía. Observa detenidamente. Las marcas en la piedra no son las que esperarías encontrar en un monumento erosionado por la implacable arena del desierto. En cambio, sugieren algo mucho más sorprendente: daños causados por el agua. ¿Cómo es posible? La cabeza revela un trabajo meticuloso, rastros inconfundibles de cincel. El cuerpo, en contraste, presenta un desgaste suave y uniforme, como si el tiempo lo hubiera acariciado de manera diferente. Dos historias grabadas en la misma piedra. Pero la verdadera bomba está en los resultados del datado radiocarbónico. El material orgánico encontrado en el mortero del Esfinge arroja una fecha asombrosa: entre 9000 y 7000 años atrás. Piensa en esto por un momento. Eso es el doble de la edad que se le atribuye oficialmente. Si estos datos son correctos, el Esfinge sería anterior a la civilización egipcia. ¿Cómo es posible que una estructura con rasgos inconfundiblemente egipcios sea más antigua que el propio Egipto? La respuesta, quizás, resida en la posibilidad de una reutilización. Podría ser que una civilización olvidada, mucho más antigua, construyera originalmente este monumento y que los egipcios, siglos después, simplemente lo remodelaran, dejando su huella en la cabeza del Esfinge. La pregunta sigue resonando a través de los milenios. ¿Quién construyó realmente el Esfinge? ¿Y qué secretos se llevó a la tumba? La meseta de Giza. Un tapiz de misterio tejido en piedra. ¿Qué secretos ancestrales aguardan bajo la arena? Las pirámides, imponentes, desafían el tiempo. Pero su disposición revela algo aún más asombroso: una alineación casi perfecta con el cinturón de Orión, tal como se veía en el año 1500 a.C. Un grado de desviación. Esa es la precisión. Modelos informáticos confirman la asombrosa coincidencia entre la posición de las estrellas en esa fecha y la ubicación de las pirámides. Pero aquí reside el enigma. 1501 a.C. Son 5000 años antes de la fecha aceptada para la construcción de las pirámides. ¿Acaso las pirámides son mucho más antiguas de lo que creemos? ¿O es que sus constructores poseían un conocimiento astronómico avanzado, capaz de abarcar milenios? Piensa en esto. Una civilización, miles de años atrás, con la capacidad de cartografiar el cosmos y plasmarlo en la Tierra con una exactitud que desafía nuestra comprensión. ¿Qué más podrían haber sabido? ¿Qué otros secretos permanecen ocultos, esperando ser descubiertos? El desierto de Giza. Un paisaje milenario que guarda secretos bajo la arena. Pero, ¿qué ocurre cuando la tecnología moderna alza el velo de lo invisible? Fotografías aéreas revelan lo que el ojo humano no puede percibir: estructuras adicionales, patrones ocultos grabados en la superficie. Pero la verdadera revelación yace bajo nuestros pies. Radar de penetración terrestre. Una herramienta capaz de escudriñar las profundidades, revelando anomalías imposibles de ignorar. Cámaras vacías,
espacios huecos que serpentean bajo la imponente esfinge. ¿Qué propósito tenían estas estancias secretas? La Tierra tiembla, pero no por un terremoto. Es la ciencia escuchando los susurros del pasado. Análisis sísmicos desvelan la existencia de enormes cavidades bajo las pirámides, jams que desafían nuestra comprensión de la construcción y el diseño originales. Pero la tecnología no se detiene ahí. Termografía. El calor cuenta una historia que las piedras no pueden ocultar. Variaciones térmicas anómalas en las paredes de las pirámides. Puntos calientes y fríos que delatan la presencia de espacios internos, habitaciones secretas que no figuran en ningún mapa conocido. Algunas de estas cámaras son sorprendentemente grandes, del tamaño de habitaciones convencionales. ¿Qué contienen? ¿Artefactos perdidos? ¿Registros olvidados de una civilización avanzada? ¿O tal vez tecnología inimaginable? Imagina por un momento el potencial de estos descubrimientos. Sin embargo, la exploración se enfrenta a un obstáculo infranqueable: el acceso restringido. Las autoridades egipcias mantienen un control férreo sobre la mayoría de estos sitios. Las puertas del pasado permanecen cerradas. Estas misteriosas cámaras subterráneas permanecen inexploradas. Su secreto, por ahora, a salvo bajo la arena del tiempo. ¿Por cuánto tiempo más? Abidos, un templo milenario que guarda un enigma tallado en piedra. ¿Qué secretos ocultan sus muros? Observa con atención. ¿Ves lo que parece un helicóptero? ¿Y una extraña embarcación submarina? ¿Incluso un planeador? Estas imágenes, conocidas como los jeroglíficos de Abidos, han desatado una tormenta de controversia. ¿Cómo es posible que los antiguos egipcios representaran tecnología que supuestamente no existía hasta miles de años después? La explicación oficial es simple: un palimpsesto pétreo. Capas de jeroglíficos superpuestas a lo largo del tiempo. Los antiguos grabados fueron cubiertos con yeso, y sobre este se añadieron nuevos símbolos. El yeso se desprendió con el paso de los siglos, revelando combinaciones insólitas. Pero, ¿qué ocurre si la explicación oficial no es suficiente? ¿Qué ocurre si la verdad es mucho más inquietante? Un análisis minucioso revela algo perturbador. Las imágenes de las supuestas máquinas voladoras no son simples superposiciones. Están grabadas directamente en la piedra original. No son el resultado fortuito de la erosión. Piensa en esto por un momento. ¿Qué implicaría que los antiguos egipcios conocieran la tecnología del vuelo mucho antes de lo que creíamos posible? ¿Qué significaría para nuestra comprensión de la historia? Las consecuencias son, sencillamente, inauditas. Un desafío directo a todo lo que creíamos saber sobre el pasado. ¿Estamos ante la prueba irrefutable de una civilización avanzada, olvidada por el tiempo? ¿O existe otra explicación, aún más sorprendente, esperando ser descubierta? El misterio de Abidos apenas comienza. La arena del tiempo guarda secretos que desafían nuestra comprensión. Objetos milenarios, salidos de las tumbas de faraones, susurran una historia prohibida, la de una metalurgia imposible. ¿Cómo es posible que el oro de los antiguos egipcios contenga platino? Para fundir este metal, se necesitan temperaturas que superan los 1648 grados Celsius. Un calor infernal que, supuestamente, estaba fuera de su alcance. Pero la anomalía no termina ahí. El bronce, un material común en el antiguo Egipto, revela trazas de aluminio. Su extracción requiere un proceso de electrólisis, una técnica que creíamos reservada para la era moderna. Y aún hay más. El hierro, el metal de los guerreros, presenta aleaciones de acero. Para forjar acero de calidad, se necesita un control preciso del carbono, una maestría que, según los libros de historia, los egipcios no poseían. Imagina por un momento los artesanos del Nilo trabajando con hornos primitivos que apenas alcanzaban los 538 grados Celsius. ¿Cómo pudieron crear objetos que desafían las leyes de la física y la lógica? Las pruebas son irrefutables. La metalurgia de los antiguos egipcios contradice la línea temporal que creíamos conocer.
¿Acaso dominaron una tecnología perdida, un conocimiento prohibido que la historia ha borrado? ¿O fueron ayudados por una fuerza externa, una civilización más avanzada que les legó sus secretos? La respuesta, si es que existe, permanece oculta entre las sombras del pasado. Pero una cosa es segura: los artefactos hablan, y su testimonio es un desafío a todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto. Las paredes del templo de Dendera guardan un secreto. Bajorrelieves que a primera vista parecen representaciones religiosas comunes. Pero una mirada más profunda revela algo inquietante. Observa con atención. ¿Qué ves? Figuras que se asemejan sorprendentemente a bombillas, conectadas por filamentos que recuerdan cables. Seres humanos manipulando objetos que parecen interruptores. Y emanando de estos artefactos, líneas ondulantes, una clara representación de luz o energía. La explicación oficial, la interpretación ortodoxa, insiste en que son meros símbolos religiosos. Pero, ¿y si existiera otra explicación? Ingenieros y expertos han analizado estos relieves con una perspectiva diferente, y lo que han encontrado es asombroso. Los diseños, las proporciones, la configuración de los cables, todo sugiere esquemas eléctricos. Las bombillas guardan una similitud innegable con las bombillas de filamento que conocemos. La disposición de los cables evoca sistemas de transmisión de energía. Y los interruptores sugieren la existencia de circuitos. Imagina por un momento la implicación de esto. ¿Es posible que los antiguos egipcios poseyeran el conocimiento y la tecnología para generar y utilizar electricidad? Si la respuesta es sí, surge una pregunta aún más inquietante. ¿De dónde obtuvieron esa tecnología? ¿Cuál era la fuente de energía que alimentaba estas supuestas bombillas en el corazón del antiguo Egipto? El misterio de Dendera apenas comienza. El pájaro de Saqqara, un objeto que desafía nuestra comprensión de la sabiduría ancestral. Un artefacto de madera, fechado 200 años antes de nuestra era, que guarda un secreto asombroso. Observa sus proporciones. Aerodinámicas, sus alas, con ángulos precisos, diseñadas para generar sustentación. Y la estructura de su cola, pensada para la estabilidad. ¿Qué pasaría si lo escaláramos? Las proporciones resultantes coinciden sorprendentemente con los diseños de planeadores modernos. Se han realizado pruebas de vuelo con modelos a escala, y los resultados son innegables. La estructura funciona. Con el equilibrio adecuado, el pájaro de Saqqara logra un vuelo estable. Pero aquí está la paradoja. Se creía que los antiguos egipcios ignoraban los principios de la aerodinámica. ¿O no? ¿Qué conocimiento oculto poseían? ¿Qué secretos se esconden tras este enigmático objeto? El pájaro de Saqqara. Una prueba tentadora de que la historia tal vez necesite ser reescrita. El antiguo Egipto, tierra de faraones, pirámides y secretos que desafían nuestra comprensión. Pero, ¿qué pasaría si la tecnología de esta civilización milenaria fuera mucho más avanzada de lo que imaginamos? Observa con atención. Estas no son simples marcas. Son perforaciones precisas en granito, una roca de extrema dureza. Los agujeros revelan algo asombroso. Rastros de herramientas que descienden en espiral, con una regularidad casi imposible. El misterio se profundiza al analizar el avance de esta espiral. 10A por rotación. Una velocidad que rivaliza con las modernas brocas de diamante. ¿Cómo es posible? Las herramientas de cobre de la época deberían haber producido resultados infinitamente más lentos. Las marcas sugieren algo aún más inquietante: que estas brocas cortaban el granito con la misma facilidad con la que las herramientas actuales trabajan la madera. Pero las leyes de la física nos dicen que esto es imposible con herramientas de cobre. Entonces, ¿qué o quién estaba detrás de estas perforaciones imposibles? ¿Qué fuerza desconocida permitió a los antiguos egipcios desafiar las limitaciones de su tiempo? La respuesta, si es que existe, podría reescribir la historia de la tecnología y obligarnos a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto. En el corazón del Líbano, no en las arenas de Egipto,
se alza un enigma que desafía nuestra comprensión de la historia: el templo de Júpiter en Baalbek. Pero, ¿qué conexión oculta este imponente monumento con los secretos del antiguo Egipto? Observa sus cimientos. 3 colosos de piedra, cada uno con un peso de 800 toneladas, forman la base de esta maravilla arquitectónica. Pero la verdadera sorpresa aguarda cerca, en una cantera cercana. Una cuarta piedra, un monolito de 1.200 toneladas, un gigante dormido. Ninguna grúa moderna, por poderosa que sea, podría levantar semejantes moles de piedra. ¿Cómo entonces los constructores de Baalbek lograron extraer, transportar y colocar estos bloques imposibles? La ingeniería romana recibe el crédito, pero las técnicas de construcción romanas no ofrecen respuestas. ¿Podrían estos megalitos ser anteriores a la llegada de Roma? ¿Vestigios de una civilización olvidada con una maestría tecnológica que aún no podemos comprender? Egipto, tierra de faraones, dioses y secretos milenarios. Pero, ¿qué sabemos realmente de los misterios que se ocultan bajo la arena? Recientes investigaciones con tecnología de radar en los yacimientos egipcios han revelado algo asombroso: una intrincada red subterránea que se extiende bajo nuestros pies. Túneles laberínticos que conectan las majestuosas pirámides con la enigmática Esfinge. Pasajes que serpentean bajo la meseta de Giza, ocultos a la vista durante siglos. Cámaras de múltiples niveles, excavadas profundamente en la roca, revelan una ingeniería de precisión que desafía nuestra comprensión. Bloques de piedra colosales sellan algunos pasajes, protegiendo lo que se esconde en su interior. Otros, inundados por las arenas del tiempo, guardan silencios que claman por ser escuchados. ¿Qué propósito tenían estas construcciones subterráneas? ¿Qué secretos protegen? Piensa en esto. ¿Son los monumentos que admiramos en la superficie solo una pequeña fracción de un complejo mucho mayor? ¿Una punta del iceberg de una civilización que dominaba la ingeniería y la arquitectura a niveles que apenas podemos imaginar? La respuesta podría cambiar para siempre nuestra visión del antiguo Egipto. La mayor parte de este laberinto subterráneo permanece inexplorada, inaccesible. Un desafío para la ciencia, una promesa para la historia. ¿Estamos listos para desenterrar la verdad que yace bajo la arena? El misterio de las pirámides de Egipto, un enigma que desafía el tiempo. Pero, ¿qué pasaría si las propias piedras guardaran secretos aún más profundos? Las técnicas modernas, como la datación por radiocarbono, se han convertido en herramientas clave para desentrañar el pasado. Sin embargo, al aplicarlas a los materiales orgánicos encontrados en las pirámides, los resultados son, cuanto menos, desconcertantes. Analicemos la Gran Pirámide. Muestras de madera recuperadas de su construcción arrojan fechas que oscilan entre el 2600 a.C. y el 4000 a.C. Una diferencia de 1400 años. ¿Cómo es posible que el mismo monumento presente tal disparidad temporal? Múltiples muestras, extraídas de la misma ubicación, ofrecen dataciones radicalmente distintas. ¿Estamos ante un error científico? ¿O hay algo más en juego? La inconsistencia de los datos apunta a 2 posibles escenarios: contaminación de las muestras o, aún más intrigante, una manipulación deliberada. ¿Podrían los antiguos constructores haber empleado madera reciclada proveniente de diversas fuentes y épocas? Si la respuesta es afirmativa, la datación por radiocarbono se vuelve una herramienta inútil para determinar la edad real de las pirámides. La pregunta persiste: ¿cuándo fueron construidas realmente estas colosales estructuras? La verdad, por ahora, permanece oculta entre las arenas del tiempo. Más allá de la majestuosidad de Giza, los monumentos de Egipto guardan secretos celestiales. ¿Qué misterios se ocultan tras sus alineaciones astronómicas? El templo de Karnak, un gigante de piedra, se alinea con la salida del sol en el solsticio de invierno. Abu Simbel, excavado en la roca viva, celebra la llegada de la primavera con la luz de la equinoccio. Y el templo de Edfu. Su orientación responde a la danza precisa de las estrellas en el firmamento. Pero, ¿cómo lograron esta precisión asombrosa?
Estas alineaciones no son fruto del azar. Exigen un conocimiento astronómico profundo, observaciones meticulosas extendidas a lo largo de generaciones. Las estrellas no son estáticas. Su posición varía lentamente, un fenómeno conocido como precesión. Para lograr estas alineaciones perfectas, los antiguos egipcios debieron rastrear los movimientos estelares durante milenios. Piensa en esto: una continuidad científica que abarca eras, un legado de conocimiento transmitido de generación en generación. ¿Qué otros secretos aguardan ser descubiertos en el cielo de Egipto? El complejo de Giza, un monumento a la grandeza del antiguo Egipto, guarda un secreto inquietante. A simple vista, admiramos la perfección de sus líneas, la precisión de su construcción. Pero, ¿qué historia cuentan las piedras si las escuchamos con atención? Observa con detenimiento. Las marcas son inconfundibles: daños por agua. No simples filtraciones, sino la implacable erosión de un clima mucho más húmedo que el que hoy conocemos. El propio Esfinge, guardián silencioso del desierto, exhibe claras señales de haber sido moldeado por el agua. La evidencia es irrefutable. Pero espera, hay más. Hay... La llamada Templo del Valle, parte integral del complejo, presenta daños consistentes con inundaciones. Los bloques de piedra caliza, meticulosamente colocados hace milenios, revelan patrones de disolución que solo pueden explicarse por una exposición prolongada al agua. Ahora confronta esta realidad con lo que sabemos del Egipto actual: un desierto implacable, donde las lluvias son una rareza, con precipitaciones anuales que apenas superan los 25 milímetros. ¿Cómo se explica esta contradicción? La respuesta podría estar enterrada en el pasado remoto. La geología nos habla de un Egipto muy diferente, un vergel bañado por abundantes lluvias entre el 10.000 y el 7.000 a.C., un período que coincide, sorprendentemente, con las dataciones de radiocarbono del mortero utilizado en la construcción del Esfinge. ¿Podría ser que la cronología oficial de la construcción del Esfinge esté equivocada? ¿Que este monumento, símbolo de una civilización, sea mucho más antiguo de lo que creemos? La erosión hídrica en Giza no es solo un detalle geológico, es una pregunta que desafía nuestra comprensión de la historia. ¿Estamos listos para reescribirla? La estela del inventario, descubierta cerca de la Gran Pirámide, revela una historia que desafía lo que creíamos saber. Este antiguo artefacto describe reparaciones en la Esfinge, y lo más sorprendente es que las atribuye al reinado de Keops. Si la estela es precisa, la Esfinge sería anterior a Keops, contradiciendo la cronología oficial. Pero hay más. La estela también sugiere que la Gran Pirámide ya se alzaba imponente cuando Keops ascendió al trono. La arqueología dominante, sin embargo, data ambos monumentos durante su reinado. ¿Estamos ante una falsificación elaborada o ante una verdad incómoda? Los escépticos argumentan que la estela es una creación posterior, una manipulación para reescribir la historia. Sin embargo, el estilo jeroglífico coincide asombrosamente con las inscripciones de la Cuarta Dinastía. ¿Podría ser que la estela sea auténtica? Si lo es, nos enfrentamos a una posibilidad asombrosa: que estos monumentos icónicos sean mucho más antiguos de lo que jamás imaginamos. ¿Qué secretos ocultan realmente las arenas del tiempo? ¿Y qué otras verdades enterradas esperan ser desenterradas? Las excavaciones recientes en Göbekli Tepe, Turquía, están sacudiendo los cimientos de lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo. Imagina esto: un sitio con una antigüedad de 11.000 años, anterior incluso a la invención de la rueda. Göbekli Tepe no es una simple colección de piedras. Hablamos de estructuras megalíticas adornadas con intrincadas esculturas, un testimonio de una habilidad artística y técnica asombrosa. Pero aquí está el enigma. Se supone que sus constructores eran cazadores-recolectores. ¿Cómo una sociedad supuestamente primitiva pudo concebir y ejecutar un proyecto de esta magnitud, que exige una organización y una ingeniería de un nivel sorprendentemente avanzado? Göbekli Tepe nos obliga a reescribir la historia. Demuestra, sin lugar a dudas,
que la humanidad era capaz de crear monumentos complejos mucho antes de lo que jamás habíamos imaginado. Pero las implicaciones de este descubrimiento resuenan mucho más allá de Turquía. Piensa en esto. Si cazadores-recolectores pudieron levantar Göbekli Tepe hace 11.000 años, ¿de qué eran realmente capaces las civilizaciones organizadas que surgieron después? ¿Qué secretos aún yacen ocultos, esperando ser desenterrados, desafiando todo lo que creemos saber sobre el pasado? ¿Podría Göbekli Tepe ser la clave para desbloquear una comprensión completamente nueva de la historia de la humanidad, una que nos obligue a reconsiderar el origen mismo de la civilización? El microscopio revela lo que el ojo humano ignora. Las piedras que revisten las pirámides guardan secretos grabados a nivel atómico. Marcas, huellas de herramientas imposibles de detectar a simple vista, que desafían nuestra comprensión de la historia. Líneas perfectamente paralelas, profundidades consistentes, espacios uniformes, patrones que se asemejan inquietantemente a las firmas de la moderna maquinaria. Pero, ¿cómo es posible? Estas marcas aparecen en piedras que, según la versión oficial, fueron cortadas con simples herramientas de cobre. ¿Estamos ante un error de análisis? ¿O existe una verdad mucho más audaz, una verdad que podría reescribir los libros de historia? Piensa en esto. ¿Y si los antiguos egipcios poseyeron una tecnología de precisión que la arqueología convencional se niega a reconocer? ¿Una tecnología capaz de realizar trabajos de obrado a máquina con una exactitud asombrosa? Las pruebas microscópicas contradicen frontalmente la cronología aceptada. La pregunta es inevitable. ¿Qué más nos ocultan las piedras de las pirámides? La tumba se abre y el misterio se profundiza. Cada palada de tierra, cada fragmento desenterrado, no trae claridad, sino una nueva avalancha de interrogantes. ¿Cómo es posible? En el corazón del antiguo Egipto emerge un conocimiento que desafía nuestra comprensión, una precisión asombrosa que rivaliza con la tecnología actual, una ingeniería que se burla de nuestros modelos, una química que simplemente no debería existir, física incomprensible, cálculos imposibles. Las pruebas son irrefutables, abrumadoras, pero las respuestas se resisten. ¿Qué secretos ocultaba esta civilización? ¿De dónde provenía su inaudita sabiduría? Piensa por un momento en la magnitud de esto. Una cultura hace miles de años dominando campos del saber que hoy nos resultan esquivos. ¿Estamos realmente preparados para desentrañar la verdad que yace bajo la arena? 1995. Bajo la imponente mirada de la Esfinge, un descubrimiento sacude los cimientos de la egiptología. ¿Qué secretos milenarios yacen ocultos bajo sus garras? Un equipo de arqueólogos, utilizando tecnología de radar de penetración terrestre, detecta una anomalía. Una cámara sellada, una perfecta forma rectangular de 9 por 12 metros, excavada directamente en la roca madre. 30 pies bajo la superficie, un espacio intacto durante milenios. Pero la verdadera sorpresa llega con el análisis sísmico. Los datos sugieren la presencia de objetos metálicos. ¿Qué clase de artefactos aguardan en la oscuridad? La cámara permanece sellada, inaccesible. Las autoridades egipcias, conscientes de la magnitud potencial del hallazgo, restringen el acceso. El misterio se profundiza. Pero la ciencia no se detiene. Imágenes térmicas revelan una inquietante verdad. La temperatura dentro de la cámara difiere drásticamente de la roca circundante. Algo, en su interior, genera calor. ¿Qué podría estar causando esta anomalía térmica? ¿Qué fuerza desconocida sigue activa después de miles de años? Piensa en esto. ¿Podría este descubrimiento reescribir la historia del antiguo Egipto, revelando secretos que la Esfinge ha guardado celosamente durante eones? El enigma persiste, esperando ser desvelado.